Leila Fowler, una niña más víctima de feminicidio en Valle de las Calaveras, California. Lo escalofriante de esta historia no es cómo fue víctima, sino de quién fue su agresor. Alguien muy cercano a su entorno, alguien en quien confiaba y tenía que cuidarla cuando sus padres no estaban en casa, pero en su lugar la ayudó a encontrar su fin. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver. Toda esa noche no dormí porque él se paseaba con la pistola en la mano. Estaba mi suegra, la que era mi suegra. Bueno, siguen las desapariciones en Zacatecas. Ahora son familiares de la maestra Diana Laura Castillo. Son más de 105,000 los desaparecidos en México. Nuestro país, usted lo sabe, se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas. Bueno, pero en Veracruz, Zuleima Vázquez, una joven de 27 años que había sido reportada como desaparecida el fin de semana, fue encontrada muerta. Mira, el pasado 7 de enero, Jamie Berenice fue encontrada muerta. Precisamente yo le pedí apoyo y me dijo... Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de Sin más, iniciemos con la historia del día de hoy. Era el sábado 27 de abril del año 2013, cuando el 911 recibió una insólita llamada de auxilio de un niño que decía tener 12 años, identificado como Isaiah Fowler, quien estaba absolutamente aterrado porque su hermanita, llamada Leila Fowler, de apenas 8 años, acababa de ser brutalmente apuñalada. Para el despachador policial se trataba de un acontecimiento inaudito. Rancho Calaveras, el lugar de donde se recibió la llamada, era un tranquilo pueblito rural de apenas 7,500 habitantes, ubicado en el condado de Calaveras, en Bailey Springs, al sureste de Sacramento. Y como todas las poblaciones rurales del centro de California, su tasa de criminalidad era prácticamente nula. De inmediato se desplegaron unidades policiales y una ambulancia de emergencia hacia el lugar de los Fowler, y al llegar se encontraron con la familia de la niña, que en el momento de la llamada no estaban en la casa, completamente fuera de sí ante el horrible acontecimiento. El padre de la pequeña, Barney Fowler, sostenía a su hija, que presentaba múltiples heridas de arma blanca. Los paramédicos socorrieron a la pequeña, aplicando los primeros auxilios de emergencia para luego partir a toda velocidad hacia el hospital Mark Twain de la población de San Andreas. Pero lamentablemente, el esfuerzo había sido en vano. La pequeña falleció una hora después. Las unidades de investigación criminal, al mando del sheriff Gary Gont, se dirigieron a la finca de los Fowler para recabar las evidencias y comenzar las averiguaciones. Isaiah temblaba. Estaba visiblemente conmocionado y muy afectado por lo que había ocurrido. Él y su hermana Leila estaban solos en la casa al momento del incidente, mientras el resto de la familia se encontraba disfrutando de un juego de béisbol de las pequeñas ligas en un estadio cercano. Según la declaración de Isaiah, él estaba en el baño de la casa cuando escuchó alaridos de terror de su hermana, y cuando salió del baño se impresionó al ver a un hombre blanco, alto, corpulento, de cabellos grises que llegaban hasta los hombros,
justo en el momento en el que salía de la casa. Con horror, el muchacho declaró que el sujeto se volteó hacia él y, haciendo un gesto amenazante, le advirtió que no dijera nada, o de lo contrario, lo mataría a él también. Cuando el desconocido se fue de la casa, Isaiah se armó de valor y salió corriendo hacia el cuarto de Leila. Y lo que descubrió fue aterrador. En el suelo, la pequeña estaba horriblemente apuñalada en medio de un charco de sangre. Fue entonces cuando llamó al 911 y también a sus padres, quienes regresaron a toda velocidad. Con mucho tacto, el sheriff Gaunt le pidió a Isaiah que lo ayudara a elaborar un retrato del sospechoso con una descripción completa para poder distribuirlo por todo el condado. Con mucho dolor, el padre declaró que al llegar levantó en sus brazos a la pequeña Leila, quien estaba horriblemente acuchillada. Luego de que el retratista de la policía elaboró el retrato hablado del sospechoso, la policía del condado Calaveras lo distribuyó, identificando al sospechoso como hombre blanco e inclusive tal vez hispano, probablemente de entre 25 y 45 años, haciendo especial acotación al cabello gris hasta los hombros y la corpulencia. Se consideraba altamente peligroso y debían manejar el arresto con el máximo cuidado posible. Pocas horas después se desató una de las cacerías más espectaculares que se tenga registrada en toda la historia de California. La policía de Calaveras y de otros condados aledaños registró cada una de las casas, huertos, fincas, granjas, establos de caballos y cualquier otra propiedad o edificación en donde el sospechoso pudo haberse refugiado, incluyendo la escuela en donde Leila cursaba el 3er grado, además de las rutas escolares y todos y cada uno de los autobuses de las escuelas del condado. El horrible asesinato había causado tremenda conmoción no solo en el pueblo, sino en todo el estado de California. Los medios de comunicación nacional le dedicaron una amplia cobertura al caso, debido de que se trataba de algo demasiado monstruoso como para que sucediera a simple vista, además de tratarse de una población muy unida y tranquila. Fue muy conmovedor ver a toda la familia Fowler luciendo camisetas con el rostro estampado de la pequeña Leila, ofreciendo declaraciones a los medios e implorando que cualquiera que pudiera tener información acerca del monstruo que le había arrebatado la vida a su pequeña hija se presentara ante la policía. En la escuela Jenny Long, a la que asistía Leila, se efectuó una vigilia para honrar su memoria en medio de un emotivo acto en donde asistió toda la comunidad. Isaiah estaba al frente de todos con lágrimas en los ojos, agradeciendo tantas muestras de solidaridad. Además de peinar todo el condado y una extensa área que abarcaba otros territorios aledaños, Gaunt y su equipo llevó a cabo una extensa serie de entrevistas con los vecinos de la finca de los Fowler para saber más sobre el sospechoso. Y pronto empezaron a aparecer indicios prometedores. Una vecina recordó haber visto a un hombre salir de la casa en una hora muy cercana a la llamada reportada al 911.
Sin indicios claros ni testigos que pudieran aportar más datos, el equipo de peritos forenses de la policía rápidamente recaudó todas las evidencias de la casa. Muestras de sangre, cabello y huellas, así como también cualquier cuchillo que pudo haber utilizado el asesino. Los investigadores no encontraron ningún indicio de robo ni de un posible ataque sexual contra la pequeña. En paralelo, la policía de Calaveras emitió una alerta para detener todos los delincuentes sexuales registrados en el condado. El rancho Calaveras y en los pueblos colindantes se instalaron retenes en donde a todos los residentes se les revisó documentación, antecedentes penales, además de entrevistar a carteros, repartidores y cualquier otra persona que pudo haber visto algo sospechoso. Pero luego de más de 2000 horas de una intensa y rigurosa búsqueda e investigación, Gont y su equipo no habían conseguido absolutamente nada. Desde un principio, el caso de la pequeña niña se le hacía muy sospechoso. Sencillamente, la descripción del asesino no tenía sentido. ¿Cómo era posible que nadie recordara haber visto a un hombre alto, grande, fornido y con cabello gris en todo el pueblo? Y que además se desapareciera de la nada. La policía hizo un barrido alrededor de toda la propiedad y no encontraron marcas de neumáticos diferentes a los vehículos de la zona. Eso significaba que el sospechoso había llegado a pie y había huido a pie. Pero absolutamente nadie había visto a alguien con una descripción tan pintoresca en todo el condado, caminando o en transporte público, ni blanco ni hispano. Pero no solo se trataba de que el sospechoso se había aparecido y esfumado mágicamente en el aire. Los peritos criminalistas no encontraron ni una sola huella o marca de pisadas diferente adentro o afuera de la propiedad, excepto la de los familiares. Los análisis de la escena del crimen publicaban el ataque primario sobre la litera de la niña, donde hallaron abundante sangre. Pero Aisea la encontró en el suelo, donde también había abundante sangre, y era sencillamente imposible que la niña descendiera hasta allí, porque no había ni una sola huella de pisada o de goteo, a pesar de que la niña Leila había sufrido un total de 22 puñaladas. Eso significaba que el perpetuador la atacó en su cama y luego la bajó al piso. ¿Por qué? Quizás era una treta para intentar confundir a los investigadores. Las pruebas practicadas a uno de los cuchillos de cocina de los Fowler arrojaron resultados positivos. La hoja del cuchillo estaba deformada hacia uno de los lados, seguramente debido a la intensidad de las puñaladas, y entre las comisuras del mango y los bordes mellados e irregularidades del filo se encontró sangre coincidente con Leila. Eso significaba que el asesino había llegado a la casa, registrado la cocina, asesinado a la pequeña, regresado a la cocina para ocultar el cuchillo, que, por cierto, había sido limpiado de una manera torpe y rudimentaria, y volver a colocarlo en donde estaba. Todo eso sin dejar la más mínima huella. Y luego salir de allí por la puerta principal. ¿Y el hermano no lo vio en todo ese rato? Desde que escuchó los gritos hasta que salió del baño. Era absurdo. Este detalle era algo que le llamaba mucho la atención a Gont. Los infanticidas, por lo general,
son psicópatas depravados que disfrutan del dolor. Suelen demorarse en el asesinato, además de satisfacerse sexualmente, pero en toda la casa no se encontraron muestras de semen, fibras o cabello de ninguna clase. ¿Acaso era posible que alguien diera 22 puñaladas, colocara el cuerpo en el suelo, bajara, limpiara el cuchillo para dejarlo exactamente en donde estaba y finalmente saliera en menos de 1 minuto con la ropa completamente limpia? Un nuevo interrogatorio efectuado a los vecinos de los Fowler fue más decisivo y acertado. Una vecina que vivía enfrente de la propiedad estuvo haciendo trabajos de jardinería durante toda la mañana y en ningún momento vio a alguien entrar o salir de la casa. Pero lo más grave de toda la declaración aportada por el hermano era lo referente al tiempo entre la llamada y el deceso de la pequeña. Los investigadores y paramédicos que revisaron el cadáver, al momento de llegar encontraron el cuerpo frío al tacto y la declaración del señor Fowler cuando dijo que el cuerpo de Leila se sintió muy liviano coincidía con los datos aportados por la autopsia. La niña presentaba lividez en su espalda, lo que significaba que habían pasado horas, y no minutos, desde que había sido apuñalada, cosa imposible según la declaración inicial de Isaiah, cuando supuestamente se dio cuenta de que atacaban a su hermana al escuchar los gritos de terror de la niña, que por cierto, ningún vecino escuchó. Para empeorar aún más la declaración original del hermano, cuando Gaunt y sus investigadores escucharon la grabación de la llamada al 911, el muchacho tardó casi 2 minutos en informar que su hermana había sido apuñalada en medio de una conversación aparentemente nerviosa y aterradora, que, sin embargo, sonaba forzada y teatral, como si al momento de llamar ordenara mentalmente lo que iba a decir. La actuación de una mente criminal. Para Gaunt era sencillamente inconsistente toda la declaración hecha por Isaiah, por la evidencia empírica encontrada en la escena del crimen. Ya no había duda alguna. Isaiah había sido el verdadero asesino de la pequeña Leila. Era la tarde del sábado 11 de mayo cuando la policía llevó a cabo un cateo general de toda la propiedad y pusieron bajo arresto a Isaiah, acusado de asesinato en 2º grado. La comunidad de Calavera reaccionó con miedo, con asombro. Nadie podía creer que alguien como él fuera capaz de algo tan monstruoso, y mucho menos su familia, quienes lo apoyaron en todo momento. Para ellos era inconcebible que existiera un Caín en la familia Fowler. Priscilla, la madrastra de Isaiah, aseguró que jamás había visto una sola señal de conducta indebida por parte del muchacho y que tenía su completo apoyo afirmando que la policía estaba completamente equivocada. Pero todo indicaba que no era así. Durante el interrogatorio, Gaunt lo enfrentó con la abundante evidencia en su contra. Tanto fue así que el padre de Isaiah intervino durante el interrogatorio al darse cuenta de que su hijo estaba atrapado, pidiéndole que por favor dijera la verdad. Pero en lugar de eso, el muchacho
proporcionaba una y otra vez una nueva versión de los hechos, con ligeras diferencias que nuevamente eran descartadas ante la sólida evidencia recolectada por la policía de Rancho Calaveras. Finalmente, en uno de los momentos más dramáticos del interrogatorio, Isaiah rompió a llorar, asegurando que no recordaba haber asesinado a su hermana, pero que quizás sí lo había hecho. El juicio fue llevado a cabo contra el joven. Fue traumático para toda la familia, debido a la inmensa presión de los medios, la gran publicidad que había traído el caso y ante la posibilidad que fuera juzgado como un adulto. Finalmente, la corte decidió juzgar a Isaiah como menor de edad y por lo tanto prescindían del jurado y quedaría a decisión del juez. Barbara York, la fiscal del caso, hizo una exposición de los hechos sólida y consistente con la evidencia, asegurando que todas las evidencias apuntaban a Isaiah como único asesino de su hermanita. El testimonio más sólido fue dado por el patólogo en jefe del condado, el doctor Robert Lawrence, quien ofreció una descripción detallada y gráfica de lo horrible crimen. La pequeña Leila presentaba abrasiones en su espalda, probablemente al ser golpeada antes de matarla. De las 22 puñaladas, al menos 14 fueron heridas superficiales y de pinchazo, probablemente con la punta del cuchillo, mientras que las 8 restantes fueron puñaladas más certeras, pero solo una de ellas, la del pecho, fue mortal. La causa de la muerte había sido la pérdida masiva de sangre, debido a la conmoción y el shock resultante. El testimonio del Dr. Richardson echaba por tierra la declaración inicial de Isaiah de que había llegado inmediatamente a su cuarto al escuchar los gritos, porque semejante cantidad de heridas debieron demorarse mucho más de 30 segundos. El subdirector del Laboratorio Criminal del Departamento de Justicia de California, Bradley Swanson, ofreció testimonio que respaldaba la evidencia recolectada en la casa. Habían encontrado sangre en el fregadero de la cocina y en la puerta que conecta con el garage. Además, hizo hincapié que el baño de la casa había sido limpiado recientemente cuando hicieron el trabajo de recolección de evidencias. El abogado defensor de Isaiah, Steve Pressler, intentó desmontar la evidencia encontrada, ya que el cuchillo encontrado pertenecía a la familia, y el hecho de que tuviera muestras de sangre de Leila en las comisuras podían deberse a alguna cortadura casual en el pasado, y que la evidencia recolectada fue indebidamente manipulada. Pero el elemento más importante salió a relucir. Haciendo uso de gran astucia, el abogado defensor demostró que no había un móvil para el homicidio. Sencillamente querían hacer creer que un muchacho de 12 años, que jamás había tenido un solo antecedente de violencia, era capaz de asesinar a sangre fría y de una manera totalmente indescriptible. Adicionalmente se mofó al afirmar que estaban tratando a un niño como si fuera un genio criminal, que podía manipular la evidencia y limpiar la escena del crimen. En ese momento se pensó que la defensa podía demostrar la duda razonable y declarar la inocencia de Isaiah, pero fue en ese momento cuando la fiscalía presentó como evidencia irrefutable
una camiseta alusiva a los cazafantasmas que pertenecía al chico, manchada de sangre. Elizabeth, la criminalista en jefe del caso, testificó que el análisis de ADN comparativo, tanto en la camiseta como en el cuchillo, comprobó que el joven lo había manipulado recientemente y hubo transferencia del ADN de Leila en esos objetos. Por lo tanto, él fue quien había manipulado el cuchillo con el que mató a su hermana. En su cierre, la fiscal del caso fue implacable al enumerar paso a paso todo el horror que vivió la niña en ese fatídico día de abril del 2013. Isaiah esperó el momento perfecto para atacar a su hermana. Subió con el cuchillo y seguramente le hizo ver a la pequeña que todo se trataba de un juego. Era su hermano mayor. Le tenía confianza. Se supone que la quería. Así que la inocente pequeña jamás imaginó que le fuera a hacer daño. Al principio jugueteó con ella, pinchándola suavemente, y al sentir dolor, Leila se debió resistir. Pero en ese momento el joven homicida aplicó la superioridad física y la redujo golpeándola y zarandeándola en la cama, cosa que seguramente produjeron las abrasiones en la espalda. Luego siguió pinchando cada vez más y más fuerte mientras apretaba la boca de la pequeña para que no pudiera gritar. Luego, cuando sintió el verdadero deseo de matar, apretó el cuchillo y la acuchilló con fuerza en repetidas ocasiones. Cuando había terminado su monstruosa obra, la cargó y arrojó al suelo. Probablemente en ese momento se deshizo de su camiseta manchada de sangre. Fue a la cocina en donde limpió el cuchillo creyendo que eliminaría la evidencia. Lo guardó con los demás. Se asió en el baño y luego observó cómo se le escapaba la vida a la pequeña, y esperó a que estuviera suficientemente débil para hacer la llamada y montar su teatro telefónico, para luego engañar a todos con sus falsas lágrimas y rostro compungido, que buscaban enmascarar una mente psicópata y criminal. Ante el peso de las evidencias, en octubre del 2015, el juez encontró a Isaiah culpable de asesinato en segundo grado y lo sentenció a permanecer encerrado en la correccional de Stockton por un periodo de 6 años, en donde se evaluaría nuevamente su caso al cumplir los 23 años, cuando se decidiría si era apto para estar en libertad o seguiría preso. De esta manera, pareciera que el caso había llegado finalmente a una resolución definitiva. El rincón del miedo. A finales del 2017, el Tribunal de Apelaciones de California anuló la sentencia, alegando que se violaron los derechos del acusado y se contaminó el interrogatorio debido a la intervención del señor Fowler, y la confesión no fue admitida como legal. Por lo tanto, se ordenó un nuevo juicio en febrero del 2018. Para la fiscal York, se trataba de una burla a la justicia. Era absolutamente inexcusable que se obligara a la ciudadanía, y en especial a la familia Fowler, a atravesar otra vez el mismo infierno, donde el resultado sería igual o peor. Y en efecto, así fue. Isaiah fue encontrado culpable por segunda vez y sentenciado a pasar tras las rejas hasta los 25 años de edad, momento en el cual sería nuevamente evaluado para confirmar si podía salir en libertad. Finalmente,
se había hecho justicia. El caso generó gran controversia dentro de los círculos legales del estado de California, debido al polémico proceso de investigación y el posterior juicio. Si bien la evidencia empírica no dejaba duda alguna de la culpabilidad del muchacho, muchos investigadores y peritos legales expresaron preocupación ante algunas evidencias que insólitamente se pasaron por alto, como por ejemplo la extraña aparición de una toalla blanca que no pertenecía a la familia Fowler, una extraña evidencia recolectada en la ropa interior de Leila que podía presumir un intento de abuso sexual por parte de un tercero, o la dificultad que representaba para un niño de 12 años pararse sobre una litera para poder cometer ese tipo de asesinato. Todas estas preguntas quedaban sepultadas sobre una certeza implacable. En abril del 2013, una pequeña niña fue monstruosamente asesinada, y su hermano mayor, quien se supone debía de cuidarla y protegerla, fue el responsable de uno de los crímenes más atroces de la historia de California. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver. Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de El Rincón del Miedo. Hasta la próxima.